con el objeto de establecer criterios claros de definición e indefinición de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, así como armonizar y alinear dicha legislación electoral con la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. Los motivos que sustentan esta iniciativa los menciono a continuación. El artículo 2 de la Constitución local reconoce que la Ciudad de México es intercultural, que tiene composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes. Los habitantes de sus pueblos, barrios y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Es por ello que el artículo 4 de la Constitución local dispone que en la Ciudad de México todas las personas gozarán de los derechos humanos y las garantías reconocidas en la propia Constitución, que los derechos pueden ejercerse a título individual y colectivo, que tienen una dimensión social y que son los de responsabilidad común. En el artículo 58 de la misma Constitución local define lo que debemos entender por pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Por lo anterior, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, en armonía con la Constitución local, define en el artículo 3 con criterios claros lo que se entenderá por pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, que a continuación comentaré. 1. Barrios originarios. Son antiguas subdivisiones territoriales de pueblos originarios. Pueden coexistir como parte de pueblos originarios o bien sobreviven a la extinción de pueblo originario al que pertenecían. Conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, sistemas normativos propios, tradición, historia, territorialidad y cosmovisión o parte de ellas. Cuentan con autoridades tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios y tienen conciencia de su identidad colectiva como barrio o pueblo originario. 2. Comunidades indígenas residentes. Son una unidad social y cultural de personas pertenecientes a un mismo pueblo indígena del país, procedentes de una misma región, conscientes de su identidad comunitaria y que han asentado de manera colectiva o dispersa en la ciudad. En forma comunitaria, colectiva, reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones. 3. Pueblos. Son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la ciudad desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales, que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión o parte de ellas. Cuentan con autoridades tradicionales históricamente electas de acuerdo con los sistemas normativos propios y tienen conciencia de su identidad colectiva como pueblo originario. Como se advierte, la Constitución local y la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes definen claramente a dicho sector de la población y no así el Código Electoral de la Ciudad de México, en donde no existe un criterio claro para su definición, lo que se traduce en una omisión legislativa, una falta de reconocimiento, falta de protección y por consecuencia confusión en su definición jurídica, lo que se traduce en una clara violación a sus derechos político-electorales. Por la presente iniciativa de reforma se da paso al cumplimiento del mandato constitucional de la Ciudad de México, por lo que la misma se presenta con el fin de incluir en dicho Código Electoral criterios claros de definición e identificación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas con el fin de armonizar y alinear dicha legislación electoral con la Constitución local y la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Dona